Sin duda alguna, a lo largo de la historia han existido personajes y figuras polémicas que han desatado numerosas críticas por parte de algunas personas y admiración por parte de otras, unas más que otras, ya que hay personajes que sin duda alguna son tremendamente admirados y venerados por la historia oficial y que esconden sus pocos o muchos pecados, mientras que al revés hay otros que son tremendamente satanizados. Y hoy hablaremos de una de esas figuras, inaugurando así esta nueva sección del canal dedicada a estos personajes, figuras de la política y de la historia que han desatado mucha polémica y que son tremendamente admirados por unos y tremendamente criticados y satanizados por otros. Es así que inauguramos esta nueva sección y el primer elegido para realizar esta nueva sección del canal es el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Hoy conoceremos lo bueno y lo malo de este expresidente mexicano. Bien, comencemos. Muy bien, al ser el primer video de la sección, aclararemos que aquí vamos a enumerar algunos puntos, en este caso serán 6, de cosas buenas y cosas malas que hizo Gustavo Díaz Ordaz durante su mandato. Para quienes no lo sepan, Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de México de 1964 a 1970, sucediendo a Adolfo López Mateos, y es recordado sin duda alguna por la matanza de Tlatelolco. Si quieren conocer un poco más acerca de su historia, su sexenio y su vida, los invito a ver mi video sobre cronología de presidentes de México. Una vez aclarado cómo va a funcionar la mecánica de esta nueva sección, comencemos. Primero vamos con un punto bueno, uno malo y así vamos a irlos alternando. Punto número 1. Bueno. Crecimiento económico del 6 al 8% anual, algo sin duda alguna sorprendente y que contrasta tremendamente por la situación tanto anterior como actual del país latinoamericano, ya que sin duda alguna el crecimiento económico que se vivió en esta época fue uno de los más grandes registrados en la historia no solo del siglo XX, sino de la historia de México, del 6 al 8%, solo siendo superado por su predecesor Adolfo López Mateos. Y la inflación se contuvo. Esta tuvo apenas un índice del 2.7%. Siguiente punto. Pese al crecimiento económico, la desigualdad en el ingreso de las clases sociales, principalmente la vida del entorno rural y urbano, contrastaban tremendamente, notándose una evidente y gran desigualdad social, además de que los niveles de desempleo aún se mantenían en un nivel alarmante. Siguiente punto, creación de la primera línea del sistema de transporte metro en la Ciudad de México, algo que sin duda alguna fue totalmente revolucionario para un país de Latinoamérica, y México se convirtió el primero en tenerlo e inaugurarlo. Rápidamente esta línea fue empezada su construcción y fue inaugurada por el presidente, algo que sin duda alguna facilitó y revolucionó la vida de los capitalinos. Represión desde la época de Adolfo López Mateos. El predecesor de Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente Adolfo López Mateos, y Díaz Ordaz se desempeñó como su secretario de Gobernación, es decir, el segundo al mando en la jerarquía política mexicana. Y esto se evidenció más aún cuando Adolfo López Mateos le encargaba numerosas tareas, ya que el presidente sufría de tremendos dolores de cabeza, que a veces lo hacían postrarse días enteros, por lo que Díaz Ordaz tuvo que tomar las riendas de numerosas situaciones en el país. Incluso el mismo López Mateos decía que cuando salía de viaje, Gustavo Díaz Ordaz era quien le cuidaba el changarro. Pero fueron numerosos los movimientos sociales que estallaron durante el sexenio de Adolfo López Mateos, como lo fue las huelgas de los ferrocarrileros, los operadores de telégrafos y el sector de los doctores, algo que le terminaría heredando tremendamente a Díaz Ordaz. Siguiente punto. En 1967, durante su mandato, se firmó en la capital mexicana, bajo su auspicio, el denominado Tratado de Tlatelolco, del que habría de surgir el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina, o PANAL, el cual consistía en el más grande tratado hasta la fecha firmado en contra del desarrollo de armas nucleares. Dicho tratado fue meritorio incluso de un Premio Nobel de la Paz.
Rechazo a las huelgas de los doctores. Como ya mencionamos, hubieron numerosos movimientos sociales que estallaron durante López Mateos, pero uno que le fue tremendamente heredado a Díaz Ordaz fue el tema de los doctores. Algunos de estos del sistema privado y público exigían mejores condiciones salariales y de trabajo. Díaz Ordaz no mostró mucha empatía o consideración a negociar con ellos, ya que de inmediato en cuanto declararon huelgas o se lanzaron a protestar, este los reprimió e incluso mandó granaderos a desalojar algunas unidades del Seguro Social. Esto porque Díaz Ordaz siempre veía conspiraciones o agentes infiltrados de la KGB en estos movimientos. Siguiente punto. Fue iniciativa de Díaz Ordaz la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas y puso especial interés en la ampliación de la infraestructura hidráulica, llegando a construir 107 presas, como lo fue la presa Amistad en Siguiente. Durante su mandato fue nula la libertad de expresión en México. Varios diarios fueron cerrados y varios periodistas no se les permitió ejercer correctamente su trabajo. Un ejemplo de esto fue cuando un diario publicó un encabezado donde salía el presidente y otro donde se informaba de que el zoológico de Chapultepec había obtenido una nueva especie de orangután. Por un error de imprenta, los encabezados salieron cambiados. Y debajo de la imagen del presidente se podría leer el titular: el zoológico se enriquece, mientras que debajo de la imagen de los chancos decía: el presidente se reúne con su gabinete. Esto incluso fue merititorio que algunos comenzaran a apodar a Díaz Ordaz como el chango. Siguiente punto. Otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y promulgó una nueva ley del trabajo tendiente a mejorar la situación laboral de los obreros. Y siguiente es que tenemos obviamente el suceso de la trágica matanza de Tlatelolco, por el cual es tremendamente recordado este presidente, donde se detuvo y reprimió cruelmente al movimiento estudiantil encabezado principalmente por alumnos de la UNAM, algo que sin duda alguna levantó enormes críticas y que hasta hoy fecha ha sido la gran mancha del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Siguiente punto. Gran inversión en obras públicas y crecimiento, como la construcción de la torre de comunicaciones en el DF. La red carretera aumentó en 14.200 kilómetros. Se construyeron puertos en Baja California, Manzanillo y Yucatán. Se construyeron numerosas escuelas, hospitales y la vivienda popular y hasta centros vacacionales para trabajadores. También se creó la primera línea de drenaje profundo en el Distrito Federal. Y por motivo de la realización de los Juegos Olímpicos se creó la Villa Olímpica, el Palacio de Deportes, el Velódromo, el Canal de Remo y el Canotaje, junto con el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Y por último, para terminar, tenemos el haberle dejado la presidencia a Luis Echeverría Álvarez. Como sabemos, en ese entonces el poder del PRI era absoluto y el presidente tenía la facultad no escrita de designar a su sucesor de dedazo. Y en este caso, Luis Echeverría fue el elegido por Díaz Ordaz. Y ustedes se preguntarán por qué pongo aquí, es alguna convicción personal por la cual no me agrada el presidente Luis Echeverría. Pues no, esto se debe a que este fue un tremendo error, ya que al ver el excelente desempeño y crecimiento económico y el gran sexenio que fue Luis Echeverría, igual o hasta más despótico y con un crecimiento económico francamente lamentable, sin duda alguna fue un gran error haberlo designado. Y eso si no consideramos que algunos dicen que Luis Echeverría fue la verdadera cabecilla de la matanza de Tlatelolco. Y esto lo podemos marcar como algo malo o un error de Díaz Ordaz, ya que él mismo lo reconoció. En una entrevista que se le hizo curiosamente a Luis Echeverría, cuenta que uno de los más allegados a Díaz Ordaz, cada día después de haber dejado la presidencia, se rasuraba y decía con otras palabras: tarugo, 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 tarugo. Y cuando la gente le preguntaba: señor, ¿por qué dice eso? Y dice: porque y solía responder: porque Luis Echeverría es el presidente. Un error que hasta él mismo lamentaba. Y pues bueno, 6 puntos buenos y malos. La balanza está ahí, ahora depende de ustedes hacia dónde inclinarla. Tenemos 6, pero ya queda convicción de cada quien cuál pesa más, el bueno o el malo.
Déjenmelo saber en los comentarios. Y si les gustó esta sección, coméntenmelo por favor y coméntenme de qué otro personaje les gustaría ver un video. Así tengo en la mente hacer uno sobre Álvaro Uribe, Alberto Fujimori y Augusto Pinochet. Pero si ustedes tienen algunas otras ideas, déjenmelo en la caja de comentarios. Sin más que decir, no olviden compartirlo con sus amigos, darle like y seguirme también en mi página de Facebook. Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.